Continuando con el panteón de dioses y entidades mitológicas, hoy hablaremos sobre Baal. Muchos aquí pidieron un video sobre él. Creo que la curiosidad se debe a la misma razón que llevó a innumerables historiadores a especular sobre su origen, su culto y las manifestaciones culturales en puntos extremos de la historia. Él nunca representó solo una entidad o un valor simbólico social. Baal era la reencarnación divina misma, transmutando entre siglos hasta no tener solo un rostro, una cola o una génesis. Baal se convirtió en una representación más amplia sobre la autoridad y el control de las fuerzas de la naturaleza, sobre el ciclo de la vida. Para entender a Baal, necesitamos salir de la modernidad, donde asumió un papel maligno, y concentrarnos en uno de los periodos más antiguos y ricos de la historia humana, el cercano Oriente, donde las culturas se mezclaron y los dioses tomaron forma en las mentes y corazones de las personas. Esta no es una región metafórica y sin fronteras. Fue entre el Mediterráneo y el río Éufrates, donde, en 1890, los arqueólogos crearon el nombre para mantener la partición oriental en términos geográficos, ante una guerra que ocupaba una gran parte de Asia. Será a través de esta región que contaremos el mito de Baal. Saludos a todos. Si estás interesado en la religión, alquimia, cábala, filosofía o historia del ocultismo, asegúrate de suscribirte aquí en Camino Etereo. Cada suscripción es un gran apoyo para los videos que realizo en mi canal. Para esto, vamos a entender primero la etimología de la palabra Baal. Notarás que el verbo precede al significado. Si analizamos etimológicamente, veremos que el nombre en sí mismo lleva un peso simbólico. Deriva de la lengua semítica y significa señor o maestro, un título de reverencia y poder que podría referirse a varios dioses locales. En esencia, Baal significa el embrión de la autoridad del ser divino. Ese título no estaba restringido a un solo ser divino, sino que servía como un identificador para aquellos que tenían la capacidad de controlar los elementos, particularmente la tormenta y la fertilidad. Quien poseía ese poder personificaba la autoridad sobre los hombres. Baal era el más conocido, especialmente entre los fenicios que vivían en Canaán. Sabemos que, al igual que Moloque, su fama contaminó otros cultos y terminó siendo aún más celebrado y temido. Ese temor era la forma en que la autoridad ejercía su derecho de nacimiento. No se podía ver en términos simplistas entre la lucha entre el bien y el mal. Los hombres no podían entender los deseos divinos, por lo que les atribuían emociones humanas y preocupaciones mundanas. Estas entidades solo exigían equilibrio, el culto, la adoración y los sacrificios. Esta era la forma de evitar que esa autoridad, que tenía el poder de interferir en asuntos humanos como los climáticos, afectara la cosecha, la alimentación y la subsistencia, y en asuntos que permeaban la fertilidad. Este era otro tema de suma importancia en la antigüedad. Una gestación tenía un valor simbólico tan poderoso que debía ser un asunto divino. Mientras hablo sobre Baal siendo adorado por los fenicios, en la era moderna Baal ha sido resignificado muchas veces, asociado con fuerzas destructivas o incluso demoníacas. Este fue un esfuerzo tan antiguo como... Hay un proceso largo que comenzó en la literatura cristiana, pasando por la cultura occidental más reciente, transformando no solo a Baal, sino también a muchas otras entidades en sinónimos de caos, destrucción e incluso maldad. El personaje demoníaco que aparece en juegos como Diablo y las referencias ocultas en series como Supernatural son ejemplos de cómo el nombre de Baal ha sido reinventado para servir a una agenda que no está históricamente comprobada, pero que nos muestra que en la tradición de la humanidad nos repetimos. Cuando hablé de Moloque, insinué que su supervivencia en la modernidad era una extensión de los antiguos cultos, que los sacrificios en su nombre habían sido reemplazados por adaptaciones cinematográficas. No estaba equivocado, pero incluso esta imagen de Baal, la entidad separada de su epidermis, no podría estar más lejos de sus orígenes. El Baal original no era solo un dios de destrucción, sino un proclamador del equilibrio que luchaba contra las fuerzas del caos para asegurar la continuidad de la vida. El culto a Baal floreció en un entorno cultural, donde la supervivencia dependía de la interacción directa con la naturaleza. Las cosechas, las lluvias y las tormentas eran fenómenos divinos. Y Baal, como señor de la tormenta, era quien controlaba estos elementos cruciales. La reverencia a Baal representaba más que una simple adoración.
Era un pacto de supervivencia entre las comunidades y las fuerzas invisibles que moldeaban su existencia. A lo largo de la historia, los mitos y leyendas que rodean a Baal fueron resignificados por diversas culturas y religiones, pero su papel inicial como Señor de los cielos, maestro de la fertilidad y protector de las cosechas, es donde encontramos el verdadero núcleo de su divinidad. Tal vez sea hora de abandonar por completo el presente y viajar al pasado. Baal será estudiado aquí como una figura concreta dentro de la mitología cananea y fenicia, como una entidad que representaba una tríada de fuerzas que gobernaban la tormenta, la fertilidad y la guerra. Pero también absorberemos la definición bíblica. Allí Baal aparece en plural, lo que será importante cuando lo analicemos como un panteón de dioses del Levante. Moloque sería uno de esos dioses. Independientemente de si aparece como una entidad única o asociada con un grupo de dioses, sabemos que su autoridad climática probablemente fue una adaptación estructural del dios Adade, también vinculado al culto de la fertilidad en las regiones de Babilonia. Baal también será en diversas culturas un antagonista del cristianismo más ortodoxo, convirtiéndose en sinónimo de dioses que debían ser combatidos por el pueblo de Dios recién llegado a Canaán. Sabemos que al compartir el pan, el bastón de Aarón, los mandamientos y la ilustre visión de la tierra prometida, Dios instruyó a Moisés para que solo fijara el destino del pueblo que vagó con él por el desierto durante 40 años. Allí instruyó al pueblo a construir el tabernáculo, donde permanecería su arca. Allí también estaría el templo en el centro del pueblo, donde Dios habitaría. Se promulgaron leyes, y la moralidad moderna nació entre los hebreos. Estas leyes eran extremadamente claras. No concedían espacio para cultos extranjeros, para que el pueblo no se mezclara culturalmente con los gentiles, aunque fuera a través del comercio. Pocos podían habitar el tabernáculo. Había leyes estrictas sobre las vestimentas, sobre el trabajo, sobre la distribución de la tierra. Una de esas leyes prohibía a los líderes fomentar el culto fuera de la diáspora vigente. Dios comenzó a cuidar íntimamente cada detalle, levantando una muralla dentro de su pueblo. Pero Baal seguía allí, paralelamente al esfuerzo del pueblo. Sabemos que la corrupción moral haría caer a Israel en manos de Babilonia y que reyes y más reyes surgirían en una espiral de idolatría condenable a los ojos de Dios. Muchos dirán que los intentos eran obras malignas de los dioses negados en la higienización espiritual que ocurrió con la llegada de ese pueblo. Pero su historia, antes de las connotaciones maniqueístas, ya se contaba en círculos más antiguos. Heredó de Adade la figura clásica del dios del trueno y de la lluvia, esencial para las culturas agrícolas que dependían de las lluvias estacionales para garantizar la supervivencia de sus comunidades. El pueblo sucumbió a Baal, seducido por lo que podían ganar y no por lo que podían perder. Como dios de la fertilidad, también era un protector de las cosechas y del ciclo de vida y muerte que moldeaba la vida en las orillas del Mediterráneo. Simbólicamente, el florecimiento de la plantación significaba el florecimiento gestacional de la descendencia. Pero esta es la parte abnegada y condecorada por los pueblos. Pero claramente hay un trasfondo, un mito. El mito más famoso de Baal es su batalla contra Yam, el dios del mar. Yam simbolizaba las fuerzas del caos, aquellas que amenazaban el orden establecido por los dioses, muy parecido a la criatura Leviatán, tema de uno de los últimos videos aquí en el canal. Este conflicto entre Baal y Yam no es solo una lucha entre dos dioses. Las batallas entre entidades llevaban algo más. Por ejemplo, en este caso era una representación de la lucha cósmica entre el orden y el caos. Una batalla que está en el centro de los mitos de varias culturas a lo largo de la historia. De hecho, el conflicto entre Baal y Yam puede compararse con la lucha entre Zeus y Tifón en la mitología griega o entre Marduk y Tiamat en la mesopotámica. Incluso entre Dios y Leviatán, aunque la narrativa bíblica no trata el enfrentamiento como algo consumado. En cada uno de estos mitos, el héroe divino debe enfrentar y subyugar una fuerza destructiva, asegurando así la estabilidad y continuidad de la vida. Estas figuras debían lidiar con la jornada del héroe, el arquetipo del elegido que rompe las cortinas de la realidad para crear algo nuevo para la humanidad. Entonces, al vencer a Yam, Baal se establece como el soberano de los dioses y los hombres, consolidando su posición como protector de las cosechas y las comunidades humanas. También marca el fin de un ciclo donde el héroe pasa a dominar las fuerzas del cielo sobre las aguas, una victoria para las sociedades agrícolas que temían las inundaciones y sequías.
Esta victoria permitiría a sus adoradores disfrutar de su protección, por lo que había un esfuerzo conveniente en las tradiciones fenicias y cartaginesas. Porque Baal necesitaba el poder de Yam. Vencerlo era la única manera de someterlo e imponer su dominio. De manera literal, sería como imaginar que los hombres necesitaban una victoria para unificar el poder, ya que el culto se concentraría en una sola entidad. Yam representaba el mar incontrolable, el caos que podía destruir plantaciones y vidas, un mal que debía ser erradicado. Mientras que Baal, como señor de la tormenta, traía las lluvias necesarias para la fertilidad, pero con el poder de contener los excesos del mar. Obviamente, cuando hablamos de la sincronía de estos elementos, también estamos hablando de la sincronía biológica. Baal también está íntimamente ligado al ciclo de muerte y renacimiento, una característica común en muchas divinidades agrícolas. En uno de los mitos más importantes sobre Baal, él es asesinado por Mot, el dios de la muerte y del inframundo. Su descenso al inframundo simboliza el ciclo natural de las estaciones, donde la tierra muere en invierno para renacer en primavera. Tras su muerte, Baal es eventualmente resucitado por su hermana y consorte, Anat, una diosa de la guerra y el amor que desciende al inframundo para devolverle la vida. Este ciclo de muerte y renacimiento de Baal refleja el eterno retorno de la vida después de la muerte, una narrativa que sobrevivió en el cercano Oriente. Baal simboliza no solo la fertilidad de la tierra, sino también la promesa de renovación, de que después de cada cosecha la vida volverá a florecer. Pero, obviamente, como mencioné antes, la adoración a Baal no se restringió a Canaán o a Fenicia. Debido a la importancia comercial y cultural de estas civilizaciones, el culto a Baal se extendió a varias regiones a lo largo del Mediterráneo, incluyendo Egipto e incluso Babilonia, donde finalmente fue sincretizado con el dios Adade. Baal se convirtió en una figura central en muchos panteones, adoptado por culturas que veían en él el control de las fuerzas de la naturaleza, vitales para su propia supervivencia. Esto ya diferirá de la reconstrucción moderna, pero estamos solo al principio del video. El sincretismo religioso, tan común en el mundo antiguo, ayudó a consolidar a Baal como una figura divina de extrema importancia antes de que encontrara los caminos de la modernidad. Fue identificado con otras divinidades locales, siempre fusionando los elementos primordiales de la ciclicidad de la existencia humana. El proceso de integración de Baal en otras mitologías demostraba su flexibilidad como arquetipo y la facilidad con que podía ser adaptado a las necesidades espirituales de diferentes pueblos. Tal vez por eso asumió un papel tan importante en el panteón del Levante. Mientras el sincretismo ocurría gradualmente, migrando elementos pertinentes de distintas culturas, Baal experimentaba gran fama y codicia. Con el tiempo, el culto a Baal comenzó a convertirse en una parte importante de las prácticas religiosas de varios pueblos, especialmente a medida que el politeísmo daba lugar al monoteísmo. Pero en muchos lugares, Baal siguió siendo adorado junto con otros dioses, como parte de un panteón politeísta. Esta coexistencia con otras divinidades también generó conflictos, especialmente con el emergente monoteísmo hebreo, que rechazaba la adoración de cualquier otro dios que no fuera Yahvé. Es fácil imaginar los problemas que causaron diferentes narrativas, ya que la génesis de un dios no permitía, en la mayoría de los casos, el margen para otros dioses. A menudo las narrativas chocaban, se negaban y no resonaban. Baal entonces se convirtió en un símbolo del antiguo politeísmo, representando el antiguo orden religioso que sería gradualmente reemplazado por las religiones monoteístas. Pero se equivoca quien piensa que Baal dejaría de ser adorado. Con el surgimiento de estas nuevas creencias, el legado de Baal perduró. Su imagen fue, en algunos casos, demonizada, pero nunca desapareció por completo. A lo largo de los siglos, su culto evolucionó, se adaptó y dejó rastros en diversas culturas. Con el surgimiento del monoteísmo, particularmente en el contexto bíblico, Baal se convirtió en una de las divinidades más controvertidas y desafiadas. El culto a Baal, que se había extendido por gran parte del cercano Oriente, ahora comenzaba a entrar en conflicto directo con la adoración al Dios único de Israel, Yahvé. Este conflicto no era solo religioso, sino que reflejaba un cambio social y cultural significativo. A medida que los pueblos antiguos transicionaban de sociedades politeístas hacia un nuevo orden basado en creencias monoteístas. Es hora de que volvamos al pueblo instruido por Dios en la tierra prometida. Al leer la Biblia, veremos que el nombre de Baal
Aparece con frecuencia, y no de manera positiva. Es retratado como un adversario de Yahvé, y sus adoradores son vistos como enemigos de Israel. Esta oposición nos lleva a uno de los eventos más dramáticos del Antiguo Testamento: el enfrentamiento entre el profeta Elías y los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Esta historia, que se encuentra en el primer libro de los Reyes, capítulo 18, simboliza el choque entre el politeísmo y el emergente monoteísmo. También debemos entender que la condena a Baal no proviene de la creencia en su origen, sino de la creencia de que deriva de las propias tradiciones religiosas que intentan combatirlo, como una trampa de Lucifer, por ejemplo. El cristianismo no aceptaría ninguna aventura épica o cósmica más allá de la narrada en la Biblia. Por lo tanto, necesitamos entender este enfrentamiento en términos bíblicos, porque la impugnación de Baal se convirtió en un criterio dogmático, desvinculándose del símbolo real. Este enfrentamiento muestra a Elías desafiando a 450 profetas de Baal en una competencia para determinar cuál dios es el verdadero. Cada lado debía preparar un altar e invocar a su dios para consumir el sacrificio con fuego divino. Los profetas de Baal claman incesantemente, pero no sucede nada. Elías, al invocar a Yahvé, presencia un fuego celestial que consume el sacrificio, demostrando la superioridad de su Dios. Esto marcaría el colapso gradual del culto a Baal frente al monoteísmo israelita. Esta rivalidad entre Baal y Yahvé no debe verse solo como espiritual, porque reflejaba cambios sociopolíticos profundos. El culto a Baal estaba arraigado en sociedades agrarias que dependían de dioses de la fertilidad, como Baal, para garantizar buenas cosechas. Cuando los hebreos se consolidaron como un pueblo monoteísta, el rechazo a Baal también se convirtió en una forma de afirmar la nueva identidad nacional y religiosa de Israel, que se distinguía de las culturas vecinas. Baal era un ejemplo de lo viejo, lo pasado. De cierta manera, eso no era una verdad, pero a diferencia del pueblo hebreo, sus adeptos no tenían una identidad social fuerte, dado el vasto territorio que dominaba. Como sabemos, los hebreos ampliarían sus fronteras llegando a los gentiles en algún momento. Pero en ese momento, la disputa también era social. Con el tiempo, Baal, que antes era una de las divinidades más veneradas del cercano Oriente, comenzó a ser demonizado en las tradiciones judeocristianas. El nombre Baal pasó a asociarse con prácticas idólatras y más tarde, en algunas tradiciones cristianas y esotéricas, su nombre fue identificado con figuras demoníacas. Baal asumía rápidamente el papel de adversario, representando la rebelión contra un pueblo elegido por Dios. Este proceso de demonización de Baal puede observarse también en la demonología medieval, bajo el dominio de la Iglesia Católica. Durante la Edad Media, el nombre de Baal pasó a asociarse con demonios poderosos y su imagen fue distorsionada, convirtiéndose en un símbolo del mal. En el Grimorio Lemegetón, muchos de ustedes lo reconocerán como la clave menor de Salomón. Baal es representado como uno de los grandes duques del infierno, con poder sobre 66 legiones de demonios. Lo mismo sucedió con Baphomet, cuando su asociación con los templarios dio lugar a una persecución dogmática cruel. Entonces, está claro que la disputa entre el culto a Baal y el monoteísmo no fue solo una competencia teológica. Había algo más profundo, guardando un sentimiento más simbólico. Era, al mismo tiempo, una batalla espiritual y una batalla por la supremacía cultural. El tiempo pasó, y incluso a través del interés político y económico, porque era conveniente para algunas culturas religiosas establecer un antagonismo, Baal sobrevivió. Pero no sin el esfuerzo de estudiosos de todo el mundo. Cuando no podemos confiar en los relatos históricos porque los medios fueron controlados por autoridades centralizadoras, la arqueología asume un gran papel en el conflicto. Porque necesitábamos entender la génesis del dios maligno del trueno, teniendo en cuenta que la larga tradición estudiada no podía reconstituir esa transfiguración tan grotesca. Desafortunadamente, esto llevó milenios. Mientras tanto, Baal fue representado de diversas maneras en el arte y la arqueología. Desde esculturas hasta relieves, Baal era retratado como una figura imponente, generalmente con elementos simbólicos que lo asociaban con el poder de la naturaleza, en particular las tormentas y el trueno. Muchas de estas representaciones se encuentran en sitios arqueológicos por todo el cercano Oriente, especialmente en áreas que hoy corresponden al Líbano, Siria e Israel.
Estos fragmentos mostraban a un ser adorado y no tan temido, lejos de las batallas sociales y políticas. También exploraban el mito y la profundidad del pueblo, así como el sincretismo que le permitió vivir a través de otros tejidos sociales. También descubrimos más sobre las representaciones visuales de Baal. A menudo se le mostraba empuñando una maza o un rayo, símbolos de su autoridad sobre las tormentas. Adade también era representado de esta manera. En algunas imágenes se le representaba de pie sobre una montaña, simbolizando su dominio sobre los cielos y la tierra. Estas esculturas también mostraban sus cuernos, un símbolo común de poder divino en la iconografía asiática, que más tarde sería interpretado de manera negativa en las tradiciones judeocristianas, como todos sabemos. Una de las representaciones más famosas de Baal es la llamada Estela de Baal, descubierta en Ugarit, una ciudad antigua ubicada en la actual Siria. Esta estela es en realidad una piedra de basalto. Muestra a Baal sosteniendo un rayo en una de sus manos. El relieve revela la importancia del culto a Baal en la ciudad, que era uno de los centros religiosos más influyentes de la región. Este sería un fragmento olvidado de la historia si las personas no se sintieran invitadas a explorar su fe de las formas más artísticamente diversas. Los templos dedicados a Baal también eran construcciones monumentales, muchos de los cuales fueron destruidos con el tiempo, ya sea por guerras o por el avance del monoteísmo, que veía estas estructuras como símbolos de idolatría. Excavaciones arqueológicas en ciudades como Baalbek han revelado templos y altares dedicados al culto del dios del trueno, con restos de ofrendas que incluían cerámicas, armas y otros objetos rituales. Tenga en cuenta que ya no estamos hablando de un culto pequeño de un pueblo que atravesaba un largo proceso de éxodo. Baal estaba consolidado. Estos hallazgos arqueológicos son esenciales para entender cómo se practicaba el culto a Baal, sobre todo cuando hay tanto esfuerzo por borrar esta historia. Muchos de los artefactos descubiertos indican que los rituales en su honor incluían sacrificios de animales. Y hay algunas evidencias que sugieren que en momentos de crisis también se podían realizar sacrificios humanos, aunque este punto es controvertido y nunca ha sido completamente comprobado. Sabemos que la batalla social, espiritual y política hizo que la influencia de Baal disminuyera, pero no desapareció por completo con el declive de su culto. Cuando otros artistas, empeñados en expresar su fe dentro de la cultura contemporánea, encontraron en Baal un puente hacia lo lúdico, continuó apareciendo de maneras sorprendentes. Fue absorbido y reinterpretado por diversos medios, incluida la literatura, el cine e incluso los videojuegos. Obras como El paraíso perdido de John Milton hacen referencia a Baal como una de las fuerzas del mal que se rebelan contra Dios. Sabemos que John Milton estaba más interesado en embellecer las narrativas bíblicas que en negarlas, pero ciertamente representa uno de esos puntos cardinales que hicieron ascender a Baal en la modernidad. Si pensamos exclusivamente en la literatura esotérica, Baal a menudo representa una figura de poder caótico, un dios antiguo que mantiene el control sobre las fuerzas de la naturaleza y que resurge como un símbolo de resistencia contra el orden establecido. Este renacimiento moderno de Baal demuestra cómo el mito se ha adaptado a los tiempos, siendo reinterpretado de acuerdo con los miedos y fantasías de las sociedades contemporáneas. El destino de estos hallazgos y de estos nuevos medios es arrojar luz sobre el tema, mostrando algo más allá de lo que está descrito, porque el resultado de un borrado no es el olvido gradual, sino la trascendencia. Y eso, junto con la arqueología, se vuelve evidente cada día. El culto a Baal se convirtió en parte del imaginario, un mal que debe ser evitado. Su pueblo pasó a ser visto como hereje, y la identidad de una nación fue despojada de su sentido original. Pero si Baal está aquí hoy como un prominente tótem de la cultura religiosa, es porque su importancia y fuerza sobrevivieron al tiempo gracias al impacto de su mito y relevancia para su pueblo. Dentro de la oralidad, lejos de los libros que fueron rescatados por la arqueología, vivió de generación en generación. Podían borrar lo que estaba escrito, pero no tendrían dominio sobre la mente humana. Allí permaneció Baal hasta ser rescatado por traducciones ocultistas interesadas en el poder que emanaba de su culto. Su imagen sobrevivió, resurgiendo en nuevas formas. Hoy, Baal sigue siendo una figura enigmática. Para algunos es un símbolo del antiguo politeísmo y de la conexión humana con las fuerzas naturales que moldean el mundo. Para otros, especialmente en las tradiciones esotéricas, Baal
representa el poder oculto que puede ser invocado para ejercer control sobre el caos. En cualquier interpretación, Baal mantiene su relevancia, tanto como una divinidad antigua como un símbolo moderno. En un mundo donde los dioses son a menudo olvidados, Baal, por alguna razón, parece no decir nunca adiós. Como se discutió a lo largo de este video, es más que un personaje histórico. Es una fuerza arquetípica que personifica el dualismo entre la creación y la destrucción, la vida y la muerte. Su presencia, tanto en los textos antiguos como en las representaciones modernas, sigue desafiando nuestra comprensión de la divinidad y el poder. Y al final, estudiar a Baal es estudiar la naturaleza humana misma, que siempre se encuentra en una lucha perpetua por comprender y controlar el caos que nos rodea. El estudio de Baal nos lleva a una comprensión más amplia sobre el papel de las antiguas divinidades y cómo moldearon la vida de las civilizaciones que las adoraban. Baal, como figura central en la mitología y adoración del cercano Oriente, simboliza no solo el control sobre las fuerzas naturales, sino también el ciclo eterno de muerte y renacimiento, de caos y orden. El impacto de Baal en la cultura religiosa de la región fue inmenso, y sus influencias pueden verse no solo en la iconografía y los mitos, sino también en las prácticas sociales y culturales que surgieron a su alrededor. El ciclo de muerte y resurrección, la lucha contra el caos, la relación con la fertilidad. Todos estos temas trascienden a Baal y se conectan con cuestiones universales que siguen siendo relevantes para la humanidad moderna. Con el tiempo, a medida que el monoteísmo se consolidó, Baal fue relegado al olvido, transformado en una figura demoníaca, un enemigo del Dios único. Pero incluso esta transformación refleja la importancia duradera de Baal en el imaginario cultural. No fue simplemente olvidado, sino transformado, reinterpretado de acuerdo con las necesidades espirituales y sociales de cada era. Hoy en día, Baal sigue siendo una figura de interés, no solo para arqueólogos y estudiosos de religiones antiguas, sino también para aquellos que exploran las profundidades del simbolismo humano. Su legado persiste en la literatura, el arte e incluso en la cultura popular, donde aparece como una figura de poder y misterio. Para algunos, Baal es un símbolo del caos indomable. Para otros, un recordatorio de las fuerzas primordiales de la naturaleza que aún moldean nuestras vidas. El legado de Baal, por lo tanto, es multifacético. Nos recuerda que las antiguas divinidades no eran solo abstracciones teológicas, sino fuerzas vivas que reflejaban las ansiedades y esperanzas de sus adoradores. Al estudiar a Baal, encontramos una ventana al pasado, pero también un espejo que refleja nuestras propias luchas por entender y controlar el mundo que nos rodea. Al final, Baal es, por encima de todo, un símbolo de poder. Un poder que trasciende el tiempo, resistiendo a la demonización y el olvido, y que sigue inspirando fascinación y miedo. Representa el lado salvaje de la naturaleza, el lado que no puede ser completamente domesticado, pero que, cuando se comprende, puede ser una fuente de renovación y transformación. El estudio de Baal nos enseña que incluso en las fuerzas más destructivas hay un potencial para la vida, para la creación y para la continuidad. En este punto, me permito una reflexión más profunda, mirando más allá de los textos y las evidencias históricas, para entender a Baal como un símbolo que trasciende incluso las mitologías que lo rodean. La trayectoria de Baal, desde un dios reverenciado en las montañas de Canaán hasta su transformación en un arquetipo de caos y demonización, revela algo sobre la psique humana que pocos se atreven a explorar. Baal representa de muchas maneras el inconsciente humano, aquello que buscamos controlar, pero que en el fondo sabemos que es indomable. Es el reflejo de nuestros intentos de dominar la naturaleza, la tormenta y hasta la propia muerte. Y es en este sentido que Baal excede su papel como simple dios de la tormenta, para convertirse en un símbolo del poder que reside dentro de cada uno de nosotros. La lucha contra el caos, el deseo de controlar las fuerzas de la naturaleza y de comprender el ciclo de la vida y la muerte, son temas que siguen definiéndonos. El hombre quiso controlar su medio de producción, actuar sobre la cosecha y sacar de allí su sustento. El hombre también deseaba germinar la vida a través de su prole. La naturaleza se convierte en la extensión del hombre en las disputas entre la vida y la muerte. Y tal vez se relacione con nuestro propio miedo a la muerte, como nuestra comprensión de que la vida efímera es un pronóstico de la otra, nunca nuestra. Porque todo hombre cree que algún día será semilla, será árbol, perderá sus frutos y volverá al suelo,
repitiendo el proceso. Dentro de cada uno de nosotros se esconde un ser inmortal, con miedo a la mortalidad. Este choque está en el trasfondo propuesto por el enfrentamiento teológico. Pero la fuerza y el caos no son opuestos que deben ser destruidos, sino fuerzas que deben ser equilibradas. Ese equilibrio es frágil, pero posible. Baal nos recuerda que somos discípulos, adeptos, fieles y humanos, pero la gran lección es que también somos moralmente cuestionables, mortales y transitorios. Los que sobreviven al final no son los adoradores, sino los adorados.